Ok, jóvenes, estamos aquí en el curso de electrónica intermedia y vamos a trabajar en esta clase y en la otra con unas variaciones de los comparadores que ya vimos anteriormente, que eran los comparadores nivel 0 y comparadores nivel de voltaje. Eh, y en ambas clases vamos a ver entonces unas variaciones de esos comparadores básicos que tenemos. En esta clase vamos a ver la variación de tener dos comparadores de nivel de voltaje, uno tanto no invertidor como invertidor, a la vez funcionando para crear entonces el concepto de lo que se conoce como un comparador de ventana. Ese comparador de ventana, como podemos ver aquí en este circuito, utiliza dos comparadores de nivel de voltaje en un mismo circuito. Utiliza uno que es invertidor y uno que es no invertidor en términos de configuración. Este que tengo acá arriba, este op-amp, está funcionando como un comparador de nivel de voltaje no invertidor. Y este que está acá abajo va a funcionar como un comparador de nivel de voltaje invertidor. ¿Cómo lo sabemos? Pues tenemos aquí una señal de entrada común, ya que entonces cuando la señal va a entrar en este punto se reparte y se va para ambos amplificadores operacionales, o sea, para ambos op-amp, en este caso funcionando como comparadores de nivel de voltaje. Como ya habíamos visto anteriormente, un comparador de nivel de voltaje, si la señal entra, o en cualquier circuito con op-amp, si la señal entra por el lado positivo, pues va a funcionar en configuración no invertidor. Así que el de arriba es un comparador de nivel de voltaje no invertidor, porque la señal entonces de entrada entra, valga la redundancia, por el lado positivo del op-amp. En el de abajo, pues entonces cuando la señal va a entrar, entra por el lado negativo del op-amp. Así que este va a funcionar como un nivel de voltaje invertido. Como sabemos, en el otro terminal del op-amp se conecta entonces la referencia, el voltaje de referencia que se va a utilizar. En este caso, el de arriba, como es no invertido, la señal de entrada entra por el lado positivo y por el lado negativo se conectaría el voltaje de referencia. En este caso le llamamos voltaje de referencia superior porque hay dos voltajes de referencia. Esa es la particularidad de un comparador de ventana, que debe de haber una referencia, ahora tenemos dos referencias. Este de acá arriba, y siguiendo el concepto, pues como si fuera visualizando el circuito, el de arriba o el comparador superior, pues va a tener un voltaje de referencia superior. Es el voltaje de referencia mayor que yo voy a utilizar en el circuito. Y el de abajo, pues entonces va a utilizar un voltaje de referencia inferior, donde va a entrar por el lado positivo, ya que recibe la señal de entrada por el lado negativo, pues entonces por el otro lado, por el positivo, recibe la referencia. Y en ese caso le llamamos voltaje de referencia inferior para pues, poder diferenciarlo. Así que tengo un voltaje de referencia superior en el no invertidor, le vamos a llamar VU, y el otro va a tener un voltaje de referencia inferior, el del invertidor, y ese va a ser VL. Así que tenemos dos valores de voltaje de referencia, uno superior y uno inferior. Aparte de eso, pues la unión de esos dos comparadores de nivel de voltaje, en la salida aquí se añadieron unos diodos normales. Estos diodos es simplemente para hacer la señal cero, ya que en estas aplicaciones pues muchas veces si no se quiere, como vimos anteriormente, que haya voltaje negativo, esa señal cuadrada que tire voltaje negativo, pues uno si quiere le puede colocar un diodo en la salida. Como el diodo está colocado de esta manera, positivo negativo, negativo mirando hacia la salida, positivo mirando hacia la salida del op-amp, pues si pasa un voltaje negativo, pues obviamente el diodo lo va a bloquear, y en ese caso pues me va a generar 0 voltios en la salida, y de esa manera pues no, lo que haya conectado aquí en la salida, que sería la carga, una alarma, una bombilla o algo, bueno, asegurarnos que no va a funcionar porque va a tener 0 voltios. Por si acaso pasa algo, que por casualidad ese voltaje negativo no vaya a dañar lo que esté aquí conectado, pues muchas veces este diodo lo que hace es pues eliminar ese voltaje negativo, que sea 0, y de esa manera pues protege lo que está aquí conectado. Porque con un voltaje negativo pues obviamente no, quizá lo que esté aquí conectado no va a funcionar, pero se pudiera dañar.
Y para eso, pues muchas veces se utilizan estos diodos en la salida del OP-AMP para que entonces debe de ser voltaje negativo, sea voltaje cero. De esa manera, pues entonces si este OP-AMP de arriba va a ser un comparador de nivel de voltaje no invertidor, pues entonces significa que cuando la salida, cuando la señal de entrada está haciendo entonces la comparación con este voltaje de referencia, cuando la señal de salida cruza ese voltaje de referencia y está por encima de ese voltaje de referencia, entonces es que la señal de salida pues va a generar un nivel positivo máximo, dependiendo pues nuevamente de lo que tenga el OP-AMP conectado. Si el OP-AMP tiene más o menos 12 voltios, pues voy a generar más 12 voltios. En este caso no se va a generar los negativos cuando la señal de entrada esté por debajo de ese voltaje de referencia, porque nuevamente ese diodo me va a bloquear la parte negativa y entonces en vez de tirar menos 12 me tiraría 0 voltios. Este otro OP-AMP, al ser un comparador nivel de voltaje invertidor, pues sería al revés. Cuando la señal de entrada está por debajo de su referencia, y en este caso su referencia es el voltaje referencia inferior o VL, pues entonces en ese momento es que la señal de salida me va a generar un nivel alto, un nivel máximo que va a ser igual pues al voltaje nuevamente que tenga el OP-AMP conectado. Nuevamente en estos casos pues normalmente los dos OP-AMP utilizan las mismas fuentes de voltaje. Si uso más o menos 12 para uno, uso más o menos 12 para otro. Entonces en este caso cuando la señal está por debajo de esta referencia VL, pues ahí es cuando el OP-AMP me genera, pues si tiene más 12 y menos 12, pues me genera también más 12 voltios. Cuando entonces la señal de entrada está por encima de esta referencia, al ser invertidor, pues entonces me generaría los menos 12, pero como tiene también un diodo, pues debe de generar negativo, me genera 0. Y de esa manera pues yo voy a tener dos voltajes de referencia y la señal se va a estar comparando con este voltaje de referencia superior y con el voltaje de referencia inferior. Si nos vamos entonces a cómo se visualiza la gráfica, vamos a presumir que esta sería la señal de entrada, y en este caso yo tengo que marcar dos referencias, la VL y la VU, el voltaje inferior de referencia y el voltaje superior de referencia. Va a haber uno más bajito y uno más alto, pues el más alto va a ser el superior, el más bajito va a ser el inferior. Si es por ejemplo 6 y 4, pues 6 voltios sería el superior y 4 voltios sería el inferior. Si es 8 y 3, pues 8 voltios y 3 voltios. Los valores que sean, si estamos trabajando con voltaje. Obviamente a nivel práctico, no necesariamente lo que yo voy a monitorear es voltaje, como dice aquí en muchos de los párrafos teóricos, como dice aquí, pues esto se puede utilizar para monitorear niveles de voltaje, pero también niveles de temperatura, de corriente, niveles de líquido, niveles de presión, distintas cosas. O sea, no necesariamente tiene que ser voltaje. Lo que pasa es que aquí, pues como estamos trabajando directamente con conceptos de electrónica, con un OP-AMP funcionando con una señal, pues obviamente usamos de ejemplo señales de voltaje prácticamente todo el tiempo, pues obviamente vamos a presumir que esto es una señal de voltaje, pero en un caso real pudiera ser una señal de corriente, pues yo tendría dos niveles de corriente de referencia. Si fueran presiones, pues sería una señal de presión y dos niveles de presiones de referencia y así sucesivamente. En este caso, esas dos referencias, esos dos niveles en este caso de voltaje de referencia crean una ventana, por eso le llaman comparador de ventana, porque crea una, como si fuera, ellos le llaman una ventana, que es, la ventana es desde VL hasta VU, dentro de esta ventana, como ellos le llaman, o de este rango de voltaje desde VL hasta VU, esto es lo que le llaman la ventana. ¿Qué pasa? Para hacerlo más sencillo, yo tengo que ver si la señal está por encima de la ventana o por debajo de la ventana. La ventana es esto, entre VL y VU. Y yo tengo que estar mirando si la señal está por encima de la ventana o está por debajo de la ventana.
para que entonces tenga el funcionamiento que explicamos anteriormente. Si yo estoy por encima de la ventana, estoy por encima del superior de VU, pues entonces genero en la salida un voltaje máximo positivo, y este voltaje máximo pues nuevamente va a ser igual al voltaje que tengan los OPAMP conectados. Como dije, si es 12 pues más 12, si es 15 más 15, si es 18 más 18, lo que sea. Cuando la señal también está por debajo de la ventana, en este caso está por debajo tanto de, obviamente, de VU, pero también de VL, porque VL es el voltaje es inferior de referencia, pues mientras está por debajo de esa referencia VL, o por debajo de la ventana, pues también la señal de salida está en un máximo. Cuando la señal vuelve y está por encima de la ventana, pues vuelve a tener un voltaje máximo. Cuando la señal está por debajo de la ventana, voy a tener nuevamente un voltaje máximo. Por eso aquí, anteriormente nosotros tirábamos una línea marcando el voltaje y tirábamos línea guía hacia abajo, marcando el cruce de la señal por ese voltaje de referencia. Ahora, como hay que marcar dos voltajes de referencia, pues yo tengo que marcar líneas guías cada vez que la señal cruza el de arriba y el voltaje de referencia de abajo. Por eso entonces en este caso vamos a presumir que la señal está empezando, cruzó VU, ahí tiré una línea guía, volvió y cruzó VU, tiré otra línea guía, cruzó VL, tiré otra línea guía, vuelve otra vez por acá, cruza VL, tira una línea guía, cruzó VU, tira otra línea guía, vuelve y cruza VU, ahora bajando, tira una línea guía, vuelve bajando, cruza VL, tira otra línea guía. Porque ahora, cada vez que la señal cruza un voltaje y luego cruza el otro, y cruza ese voltaje de referencia y luego cruza el otro, pues cada vez tengo que tirar líneas guía. Cuando estoy por encima, entre esta línea guía que yo tiré y esta otra línea guía que yo tiré, estoy por encima de la ventana, pues ahí voy a tener voltaje máximo. Aquí nuevamente entre esta línea guía, que es cuando cruzó VL, y cuando ella vuelve y cruza VL, cuando va subiendo otra vez la señal, pues entre esta línea guía y esta línea guía, que estoy por debajo de la ventana, recuerda que la ventana es esto, entre VU y VL, pues vuelvo a tener máximo. Cuando vuelvo y cruzo entre esta línea guía y esta línea guía, que es cuando cruzo VU y estoy por encima de VU y vuelvo y cruza, vuelvo a tirar positivo máximo. Y cuando vuelve y cruza aquí VL, hasta que vuelva a cruzar VL, pues se va a mantener en el máximo. ¿Qué ocurre cuando tengo 0 voltios? Pues cuando estoy dentro de la ventana. Cuando la señal está empezando a generarse, este pedacito cuando empieza a generarse, que estoy dentro de la ventana, pues la señal está en 0. ¿Por qué está en 0? Nuevamente por los diodos que coloqué. Se supone que si no hubiese estado los diodos, me hubiese tirado negativo. El voltaje negativo que tuviese los OPAMP. Pero como dije, si se quiere proteger o eliminar el voltaje negativo, pues con esos diodos debe de tener negativo, voy a tener 0. Cayó la señal por encima de la ventana, genera el voltaje positivo. Cuando la señal vuelve y cruza VU, en lo que llega a VL, estoy dentro de la ventana, entre VU y VL, mientras la señal está cruzando esa ventana, entonces el voltaje es 0. Nuevamente en la salida. Cuando la señal está por debajo de la ventana, va a volver a tirar el voltaje positivo. Recuerde, por encima de la ventana, el voltaje positivo lo produce el OPAMP no invertidor. Por debajo de la ventana, el voltaje positivo lo produce el OPAMP invertidor. Así que en un caso funciona uno, el comparador no invertidor, y en el otro lo genera el comparador de nivel de voltaje invertidor, y vuelve y lo genera el comparador no invertidor y luego el comparador no invertidor. Cuando estoy dentro de la ventana, cuando la señal está dentro de VU y VL, en esa transición, ninguno de los dos comparadores genera voltaje. Me estaría generando voltaje negativo, y como los diodos lo bloquean, pues por eso hay 0 voltios. Cuando la señal vuelve y cruza VL, en lo que llega a VU, cae dentro de la ventana otra vez, y por eso nuevamente ninguno de los dos comparadores genera voltaje positivo, me generaría voltaje negativo, pero como los diodos me lo cancelan,
o no lo permiten pasar, pues se generó 0 voltios. Vuelvo y me voy por encima de la ventana, genero voltaje positivo. En este caso del no invertidor, cuando caigo dentro de la ventana otra vez, ninguno de los dos puede generar voltaje, porque los diodos lo cancelan, son voltajes negativos, así que genera 0 voltios. Y cuando me voy por debajo de la ventana, pues vuelvo otra vez a generar voltaje máximo positivo, en este caso por el invertidor. Y por eso entonces tengo una señal entre 0 y un máximo, vuelvo y caigo en 0 cuando estoy dentro de la ventana, vuelvo a un máximo, vuelvo y caigo en 0 cuando estoy de la ventana, y así sucesivamente. Porque yo quiero en este caso que dentro de la ventana sea 0 la señal, pues como dije, vamos a presumir que yo estoy monitoreando que esta señal es el voltaje que está generándose en un circuito. Pues yo utilizo este comparador de ventana y vamos a presumir que este voltaje upper o de superior es de 8 voltios y el inferior es de 3. Pues eso significa que mientras el voltaje de ese circuito esté entre 8 y 3 voltios no va a haber ningún problema. El circuito está funcionando correctamente. Vamos a presumir que para que el circuito funcione bien, pues el voltaje tiene que estar entre 8 y 3 voltios. Pues esas son mis dos referencias. Pues cuando la señal esté entre 8 y 3 voltios, pues no va a haber ningún problema. La señal está en 0. Pero ¿qué pasa? Esta señal de salida de este comparador, ¿a qué está conectado? Pues lo más probable está conectado a una alarma, a una bombilla. Si está en 0 esa salida, pues la bombilla no prende o la alarma no prende, pues significa que todo está bien. Si el voltaje se me pasó por encima de la ventana, o sea, debe de ser, si esta referencia superior a 8 voltios y el voltaje está por 10, por 12, por 15 voltios, estoy por encima, pues entonces yo quiero que la señal de salida sea máxima. ¿Para qué? Para que lo que esté conectado aquí prenda una bombilla, una alarma indicándome, mira, hay una falla porque el voltaje es muy alto. O al revés, cuando el voltaje se va por debajo de la ventana, quiere decir que si se fue por debajo, vamos a decir de 3 voltios, el voltaje de ese circuito, pues también es muy bajito el voltaje y mando a activar la salida, y eso quizás me puede mandar a activar una bombilla o una alarma indicando cada vez que la señal de entrada se pase de la ventana hacia arriba o se pase de la ventana hacia abajo, pues estos voltajes máximos quizás me pueden prender una bombilla o una alarma indicándome algo está mal. Mientras la señal se quede dentro de la ventana, pues no mando a activar ninguna bombilla, ninguna alarma. Eso significa que estoy bien. Por eso muchas veces estos comparadores, como ya hemos mencionado anteriormente, se utilizan para monitorear algo. En este caso, mientras lo que yo estoy monitoreando cae dentro de la ventana, no hay nada que yo quiera activar, ninguna alarma, ninguna bombilla, porque está todo bien. Cuando lo que yo estoy monitoreando se pasa de la ventana, o es porque es muy alto o es muy bajito, pues ahí sí yo tengo que mandar a activar algo en la salida, y por eso es que se comporta la señal de salida de este comparador de ventana así. Si nos vamos a un ejemplo, pues yo por ejemplo le puse aquí en este problema 5 que tienen los ejemplos. Se necesita un circuito que prenda una bombilla con 12 voltios cuando la señal de entrada está por encima de 8 voltios, y también cuando la señal de entrada esté por debajo de 3 voltios. ¿Ve? Pues como yo tengo dos valores que me están dando, de 8 y de 3, pues ya yo reconozco que son dos referencias que yo voy a utilizar. Mientras la señal esté entre esos dos valores, entre 8 y 3 voltios, pues la bombilla va a estar apagada. En este caso, pues la bombilla va a ser lo que tenga conectado aquí en la salida. Y eso puede significar pues una bombilla de una alarma, o una bombilla que me indica que hay un problema. Esa bombilla quizá a nivel práctico pues es la que me va a indicar, mira, visualmente, mira, hay un problema. Porque muchas veces, aparte de yo tener una alarma, pues si yo tengo una persona que tiene problemas auditivos, pues puede que ser que no pueda escuchar la alarma, pero visualmente puede ver la bombilla prendida, y eso pues le da indicaciones. O viceversa, si tengo una persona con problemas visuales, pues no va a poder ver, quizás ver la bombilla prendida, pero va a escuchar la alarma. Por eso muchas veces pues se puede usar tanto a nivel auditivo como a nivel visual
lo que yo tenga conectado aquí en la salida. ¿Ves? Esa bombilla, pues al prender puede ser que también esté conectada a una alarma y suene. Allá a nivel práctico se pueden hacer muchas cosas. ¿Eh? Cuando la señal está entre esos dos valores, pues la bombilla va a estar apagada. Como dije anteriormente, pues está todo bien. Cuando la señal se va por encima de 8 voltios o se va por debajo de 3 voltios, pues hay indicativo de que hay algo malo y por eso yo quiero mandarla a prender la bombilla. Pues por eso, ¿qué tipo de circuito voy a necesitar? Pues un comparador de ventana. ¿Por qué? Porque tengo dos referencias. Tengo una de 8 voltios y una de 3 voltios. Por eso entonces, aquí simplemente yo dibujo el diagrama que necesito, que es el que vimos pues en teoría. Este circuito, así mismo, dos op-amp, uno no invertidor. Tengo la señal de entrada, entra por el positivo y el de abajo entra por el negativo. Y en los otros dos terminales de cada op-amp se conecta el voltaje de referencia. En este caso yo le conectaría 8 voltios. En este caso yo no estoy pidiendo que usted dibuje cómo va a crear la referencia, pero un caso real, pues como ya vimos, al ser un nivel de voltaje, usted puede poner aquí una fuente de voltaje de 8 voltios, o puede poner unos resistores que generen 8 voltios, o puede conectar un diodo Zener que genere 8 voltios, como vimos. Hay diferentes formas de generar ese voltaje de referencia. Lo importante es que por ahí entre la referencia de 8 voltios. En el de abajo, pues entonces va a entrar la otra referencia, la menor, como por eso hay dos, una mayor y una menor, o una superior o una inferior. Ellos le llaman superior e inferior, pero hay personas también le llaman mayor, menor, como le quieran llamar. VU es la de 8 voltios, en el otro va a entrar la inferior o la menor, que es de 3 voltios, lo mismo. Aquí puede ser que en un caso real esto esté conectado a una fuente de 3 voltios, a un diodo Zener que genere 3 voltios, o a un divisor de voltaje con resistores que generen 3 voltios. Lo importante es que por ahí entre la referencia de 3. Y como dije, pues en este caso, si estamos usando el mismo circuito que vimos aquí en teoría, pues le colocamos diodo en la salida, porque yo no quiero que quizá esa bombilla con un voltaje negativo se me dañe, o la alarma, o lo que esté conectado aquí en la salida. Pues le elimino el voltaje negativo que pueda producir cada op-amp, pues poniéndole los diodos. De esa manera, pues como vimos, me va a generar entonces un voltaje máximo o cero. ¿Ves? ¿Cuándo yo quiero generar el voltaje máximo? Pues como dice el problema, pues cuando la señal está por encima de 8 o cuando esté por debajo de 3. Obviamente, si está por encima de 8 o por debajo de 3, pues estoy por encima de la ventana o por debajo de la ventana. Y esos son los momentos en que ese circuito me va a generar un voltaje máximo. Y en ese momento, aquí en este ejemplo, ¿qué va a hacer? Pues ese voltaje máximo que va a generar, pues prender una bombilla. Cuando la señal esté entre 8 y 3, cuando la señal esté entre 8 y 3, esté dentro de la ventana, entre VU y VL, pues no va a haber problema. Pues entonces genero 0 voltios. Si genero 0 voltios, pues esa bombilla va a estar apagada, como dice aquí. Entre 8 y 3 la bombilla va a estar apagada. Pues por eso quiero generar 0 voltios. No quiero generar un voltaje negativo, como dije, para no dañarla, pues le coloco diodo. Y así no daño la bombilla o la alarma o lo que esté ahí conectado. ¿Bien? Así que voy a generar, si la señal se fue por encima de los 8 o por debajo de los 3, hay algún problema, el op-amp va a generar uno o el otro, va a generar voltaje positivo y me va a generar el encendido de la bombilla. Cuando la señal se queda entre 8 y 3 no va a haber ningún problema. Y entonces los diodos me generan 0 voltios y la bombilla va a estar apagada. ¿Qué voltaje le voy a colocar a los op-amp? Pues dependiendo de lo que necesite, lo que esté en la salida para prender. En este caso decía que se necesita prender una bombilla con 12 voltios. Aquí mismo lo especifica. O sea, una bombilla con 12 voltios es que va a prender. Pues por eso el op-amp le tengo que colocar fuentes de más o menos 12 voltios. Como sabemos, normalmente los op-amp funcionan con el mismo voltaje positivo y negativo, pues los dos. ¿Por qué? Porque cuando este esté funcionando, me va a generar los 12 voltios que van a mandar a prender la bombilla. Y cuando el de abajo esté funcionando, pues me va a generar los 12 voltios para que prenda la bombilla. Si hubiese dicho una bombilla de 6 voltios, pues yo tenía que usar aquí, o una alarma de 6 voltios, pues yo tenía que usar aquí más o menos 6 voltios en cada op-amp. Si hubiese sido una bombilla, una alarma de 15 voltios, pues más 15 menos 15, más 15 menos 15. Así que
lo que diga aquí en este ejemplo, si es un ejemplo parecido y diga yo quiero prender algo en la salida con tantos voltios, ese voltaje es el que me está diciendo que se va a usar para los op-amp. Lo otro que me va a indicar es pues la referencia, y se las coloco entonces en la entrada de cada op-amp, en este caso en la entrada negativa, en este caso en la entrada positiva, y la señal de entrada pues obviamente por el positivo y por el negativo. ¿Sí? Simplemente el mismo circuito que tenemos, lo único que estamos colocando es las dos referencias que en este ejemplo me están dando, 8 y 3, y 12 voltios en los op-amp, porque son los 12 voltios con lo que va a prender en la salida, que pues la bombilla, que es lo que va a estar conectado en la salida. ¿Sí? De esa manera pues utilice un comparador de ventana para monitorear ese circuito que tiene que, ese voltaje quizás de ese circuito que tiene que estar entre 8 y 3. Si está entre 8 y 3, la bombilla no prende, indicando que no hay ningún peligro o no hay ninguna falla. Si se me va por encima de 8 o por debajo de 3 voltios ese voltaje, pues va a prender la bombilla, indicando que hay un problema. Y nuevamente la bombilla es simplemente pues un elemento visual para indicar, mira, hay algún problema, hay que verificar lo que está pasando. De esa manera tenemos ese comparador de ventana.